Saludos amigos y bienvenidos a Sal y Luz. En la edición de hoy vamos a dedicar este programa a alguien que ha sido un referente para el laicado, pero no solo en nuestra diócesis de Toledo, sino también para la Iglesia española, ¿no? Nacía el 1 de julio de 1930 en el Romeral, José Díaz Rincón, y el pasado 16 de abril partía hacia la casa del Padre a los 91 años de edad. Nos ha acompañado en numerosos momentos a lo largo de la historia de esta casa, no solo de este programa Sal y Luz. Él ha compartido con nosotros platós, ha compartido estudios de radio, porque estaba convencido de que ser laicos es una vocación con una misión muy concreta e insustituible. Así nos lo hacía vivir cada vez que compartíamos plató, como les decía, con él, ¿no? Ha vivido siempre con esa ilusión tan característica, ese entusiasmo, todos y cada uno de sus días. En este programa especial pues no podía faltar alguien que le conocía de primera mano y que es su hijo, Jesús Manuel Díaz Rincón, al que saludamos. Jesús Manuel, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por el final, nunca mejor dicho, porque, bueno, gracias a Dios, en el archivo que tenemos de esta casa, pues tu padre nos ha dado grandes entrevistas, grandes reflexiones también, como decía yo, a propósito, por ejemplo, de la misión de los laicos en la Iglesia de hoy. Y en una de estas entrevistas es curioso porque esto es lo que respondía Pepe cuando le preguntaban si él pensaba en la muerte. Le escuchamos. ¿Usted, don José, piensa en la muerte? Yo sí pienso, pero no mucho. Pienso porque me tiene que llegar cuando él quiera, por eso no me da miedo a mí ninguna cosa. Ayer cuando me hacían la revisión del marcapaso, me decía, ay, pues no le voy a dejar más que 3 meses porque estáis un poco muy cargado y no sé qué, y se cansa usted mucho y tal y cual. Dice, pero usted no se preocupe, yo no me preocupe. Yo cuando llegue el momento estoy dispuesto siempre, como es natural, como vivir en gracia. Bueno. Y así se marchó pensando en la vida, ¿no? Él sin preocupación y sin darle demasiadas vueltas a esta cuestión. Él tampoco es que ni de lejos estuviera obsesionado con... No, lo vivía con mucha naturalidad. Era un tema que tampoco... Cuando surgía de sus amigos, él sí comentaba mucho que se le iban muriendo todos sus amigos. Él ya de sus por supuesto, de quintos, los 90 que tenía él, cumplía 91 en julio, pues prácticamente todos habían muerto. Entonces, pero siempre con mucho... de forma muy positiva y con mucha confianza y con mucha fe. Toda su vida se planteaba desde la fe también la muerte. Entonces obviamente la muerte la veía pues como el pasar al otro lado, pues era gozar del Padre. Entonces en absoluto era una cuestión que él no abordaba, como muchas veces puede pasar. A veces no, es que no, es mejor no hablar, los cementerios es mejor. A él le daba mucha devoción al cementerio, a rezar el rosario al cementerio, o sea que... mucha naturalidad y mucha tranquilidad. Totalmente. ¿Cómo fueron sus últimos días? Porque en este contexto de pandemia, pues él tampoco se ha librado de estas restricciones y de estas medidas sanitarias que nos han mantenido alejados de nuestros seres queridos hasta el último momento, ¿no? Él sus 90 años prácticamente pues los ha vivido de forma independiente. Mi madre, en paz descanse, falleció en el 2000, él tenía 70 años. Desde entonces él pues vivió solo. Aunque era, digamos, yo siempre lo digo, era de los hombres de antes, él no hacía nada en casa, él lo que hacía era trabajar, que hacía bastante. Pero en casa, pues no sé. Pero a partir de ahí, pues empezó a manejar y empezó a organizarse, y él era autónomo, absolutamente autónomo, hasta febrero de este año, que se cayó el hombre, se fracturó una vértebra, que ya necesitó ayuda. Pero hasta entonces, él vivió, pues, y es lo que recuerdo yo, porque de forma autónoma, él haciendo sus planes, una costumbre que él tenía siempre, era organizarse toda la jornada, pues me levanto y de un día para otro él tenía que ver qué es lo que iba a hacer. En ese sentido me recuerda un escrito de Juan 23, de que uno de los ejemplos que daba, de los consejos que daba, era hacerse un pequeño programa de lo que iba a hacer su jornada. Él lo hacía siempre, es decir, pues me levanto a tal hora, rezo un rato, luego voy a misa, desayuno, limpio un poquito la casa, escribo, no sé qué, veo a estar enfermo. Antes de la pandemia era una de las ocupaciones principales suyas, era ver enfermos en el hospital o en casas. Él siempre tenía en ese sentido luego sus escritos del padre, conferencias que a veces todavía le llamaban, o escritos, colaboración. Entonces, de una forma muy plena, no perdía nunca el tiempo. Y luego ya a partir de febrero de este año que él sufrió esta caída,
pues ya se vio bastante limitado y ya fue de otra forma. Digamos que la caída fue de forma muy brusca ya, pues él no se manejaba, él dependía ya, no quería estar solo. Yo no sé si al final, pues la debilidad también, pues a lo mejor tenía ya un poquito más de miedo, ya las cosas las veía mucho más cercanas, mucho más cerca. Pero ya te digo, fueron un par de meses y la experiencia última nuestra, el último mes, los últimos 4 semanas de vida, él estuvo en el hospital, ya no le pudimos ver nosotros. La información que nos iba dando los médicos que le iban tratando, él al principio llamaba por teléfono, al final ya ni cogía el teléfono ni nada, y yo de lo que sí recuerdo 2 llamadas concretamente. La primera que me hizo, estando ya en el hospital, fue para preocuparse de los artículos del Padre Nuestro, porque él era súper ordenado, los tenía escritos en sucio, digamos, para que luego él los pasaba y nosotros los mandábamos. Me insistió los 4 últimos que tenía, que fuera, que se los pasara y que se los mandara a don Juan, diga, no te preocupes, que eso queda hecho. Esa fue una de sus preocupaciones. y luego sí también recuerdo que me llamó también y nos pidió, a mí, me imagino que a mis hermanos también haría lo mismo, nos pidió perdón por lo que podíamos, en fin, nos podía haber ofendido en algún caso, haber faltado, no haber llegado a tiempo, yo qué sé, pidió perdón y luego sí me dijo, que se lo transmití por supuesto, que ofrecía los sufrimientos por don Francisco y por don Fernando Espuela, que luego de casualidad, no sé qué encuentro teníamos estos días atrás, no sé qué fue, que los vi, así un encuentro con las Teresas, efectivamente, teníamos, y vino don Francisco a compartirlo con nosotros, y justo antes había estado en Santa Teresa, y vinieron los 2 juntos, y me cuadró para decirle, mire, me acaba de decir mi padre que ofrecía, eso fue y la última vez ya que me llamó, ya no le entendí yo prácticamente, estaba súper desubicado, le ponían mucha morfina porque tenía muchos dolores, y como le aislaron que se contagió allí en el hospital, le cambiaron de planta, pues yo quiero que me lleven al hospital donde estaba antes, digo, pero papá, digo, si no te han cambiado de hospital, te han cambiado de planta, ya al final ya no sabía, eso fue lo último. Bueno, nosotros, a propósito de esta pregunta que yo te planteaba, pues tenemos que decir, y yo personalmente, que cuando en el mes de noviembre nos visites, la última vez que vino aquí tu padre, le hago yo la entrevista para participar además del programa que dedicamos Sal y Luz a Proyecto Custodios, y viene a hablar para la aportación, él tenía que desarrollar el tema de la aportación de los ancianos en la Iglesia. Bueno, a él no le gustaba la palabra de anciano, se ha ya dicho de paso, que a mí me lo dijo, pero bueno, venía así en los papeles y había qué tal. Bueno, yo tengo que reconocer que lo primero que le propuse fue un Zoom. Ahora estamos muy acostumbrados a hacer las cosas de manera telemática, estás hablando con una persona que es de riesgo, tiene 90, 91 años, bueno, pues yo lo primero que le planteé fue un Zoom. Y él me contestó que de eso nada, que él venía. Que ¿por qué vamos a hacer un Zoom cuando él podía venir? Y yo, bueno, si yo no es por mí, si yo es por usted... Él no estaba acobardado en absoluto. No. El tiempo de confinamiento, lógicamente, lo respetó, pero en cuanto se pudo ya, él empezó a volver a ir a misa, a salir. Incluso recuerdo el día de la nevada, el primer día, las primeras copas, él salió por la diáfana de su urbanización y se escurrió, se cayó, no se hizo nada y se volvió. Pero incluso él no en ningún momento se quedó, como otros, que es muy respetable, oye, que se quedan un poco ya más encerrados, tal, no sé qué, en absoluto. No, en absoluto. Y lo vamos a ver en el siguiente total, cuando yo le preguntaba precisamente por esto, él me respondía a qué es lo que aportan los ancianos hoy a nuestra sociedad. Sociedad mala en el sentido de muy secularista, apartada de Dios, muy materialista y tal. Todo esto influye mucho, ha influido mucho porque no se les ha ayudado a los ancianos en ese sentido. No tienes que hacer más que ir, me lo frecuento ahora mucho por mi edad y porque conozco mucha gente. Las residencias de ancianos, conozco casi las 50 o más que hay en toda la diócesis, las conozco muy bien y visito muchas de ellas. Y los hogares del pensionista también alguna vez voy, se pierde mucho tiempo ahí. Y una plaza que hay arriba de mi casa, la Plaza de España, que también se juntan muchos mayores allí también voy. Y la verdad es que como ellos están cayendo en una superficialidad de vida, en un vacío que te da verdadera pena. Y esto te entristece cuando pueden aportar tantísimo a la sociedad.
Lo comentábamos antes, tu padre se escribía en un papel lo que tenía que hacer a lo largo del día, visitar enfermos, eso sí, empezaba rezando. Creo que luego lo veremos un poco más adelante, ¿no? Porque él decía que de ahí le venía la fuerza. Empezaba rezando y demás, pero en absoluto perdía el tiempo tu padre. No, la verdad es que no. Era una de las cosas para mí más admirables, ¿no?, que tenía, porque yo soy un poco desorganizado. Y efectivamente, él siempre, a tal hora, no sé qué, escribir esto, lo otro, revistas que te digo, en principio él sí, no tenía, la tele la veía muy poco. Ahora al final, fíjate, el último mesecillo que hemos estado con él, sí que estaba ya más con la tele, porque ya tampoco podía, ya no ves que estaba sentado prácticamente todo el rato, pero si no, la tele prácticamente no la había. Y decías tú antes que decías que no le gustaba que le llamaran anciano, incluso a sus nietos, desde el principio, cuando tenían ya capacidad ellos de nombrar y demás, abuelo no, había que llamarle Pepe. Mis sobrinos, sus nietos, le llamaban Pepe. Pepe, y Pepe, no le llamaban abuelo. Oye, que es una palabra súper... Pero oye, pues a él no le gustaba mucho eso. Sí, no, es que en la entrevista... Incluso para los nietos era Pepe. Y en la entrevista nos lo dejó claro, que esto de ancianos no le gustaba mucho. Bueno, tu padre fallece el 16 de abril y bueno, pues en Padre Nuestro, madre mía, que escribía para Padre Nuestro, pero para 2 o 3 revistas más, me llegó a mí Sí, de la adoración nocturna. A contar y para, también, y para otra revista, puede ser de Valladolid. Bueno, pues en Padre Nuestro, obviamente, pues se han sucedido los homenajes, ¿no? Luciano Soto escribía en el último Padre Nuestro acerca de él. Luciano en concreto pues le llamaba hermano mayor en el apostolado seglar, pero también ha escrito el obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, destacando su vida laical, vivida con pasión de amor. Son personas que lo conocieron en vida y que en muchos casos colaboraron con él en distintos proyectos pastorales, ¿no? Pero también el señor arzobispo de Toledo, por el que tú dices que ofreció sus últimos días, pues le conocía de mucho antes y nos lo contaba de esta manera, Jesús Manuel. Pues a Pepe Rincón, a José Díaz Rincón, le conocí cuando estaba por Toledo, en la primera etapa mía, como delegado de juventud. Él trabajaba mucho en el apostolado seglar entonces, sobre todo en la acción católica, también había sido impulsor del movimiento rural cristiano, también de la acción católica. Entonces era una persona como muy cercana a mí. De tal manera que recuerdo, por ejemplo, que estuve haciendo el servicio militar en Rabás, Alicante, y él iba allí a veranear en una casa de espiritualidad, Estela Maris, y recuerdo que allí nos veíamos de vez en cuando, hablábamos. Entonces siempre he tenido una relación fantástica con él, con su familia, con sus hijos, y para mí ha sido siempre una persona, un referente. Yo no sé si podríamos decir que ha sido de los laicos más importantes de España, o sea, ha sido un hombre que ha marcado muchísimo el apostolado seglar y que es una persona que se ha desvivido por la gente, por la Iglesia, por el apostolado seglar. Don Francisco Cerro, que presidió su funeral. Sí, efectivamente, presidió él, porque como bien dice don Francisco, pues le conocía desde mucho tiempo, le conocíamos pues y yo prácticamente a don Francisco igual, desde el tiempo de delegado de juventud, aquí en Toledo. Y es verdad, yo recuerdo de cuando él estaba haciendo allí la mili y nosotros estábamos veraneando en Estela Maris y acercarse los fines de semana, pues, a estar allí con nosotros, hablar con mi padre y nada, bien y muy entrañable. Y luego, desde que falleció mi madre, él todas las Semanas Santas, prácticamente todas, excepto las 2 últimas estas por diferentes circunstancias ya que no pudo ir, se iba siempre a Valladolid, al Centro de Espiritualidad, donde don Francisco estuvo director, pues muchos años. No era la razón principal que fuera mi padre porque él estuviera director, que también influiría, sino porque en Valladolid vivía una cuñada suya, la mujer de su hermano pequeño que falleció hace bastante tiempo, y él pues todos los años le gustaba visitarla, entonces mataba, digamos, 2 pájaros de un tiro. Veía a mi tía y luego estaba ahí en el centro y en ese sentido con don Francisco ha estado muchos años y con muy buena relación, y en la Eucaristía pues fue, en fin, no hubo que decirle. Yo es que no llegué a hablar con don Francisco para que presidiera él ni que se acercara, sino que ya directamente él cuadró con don Fernando
y se acercó, o sea, en fin, una disponibilidad total, y la homilía que tuvo pues fue muy entrañable, pues... Recordando, entiendo, todos sí, estos aspectos, ¿no? Sí, 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 mencionó esto también, y resaltaba sobre todo, pues, entre otras cosas, el amor a la Iglesia que tenía mi padre, que era una de sus características, su pasión por el apostolado, por supuesto, pero incluso antes que eso venía su absoluta pasión por la Iglesia y su absoluta fidelidad a la Iglesia, así que... Bueno, si tuviésemos que hacer un currículum, que lo hemos tenido que hacer, ¿no?, a propósito del fallecimiento de Pepe en esta casa, no sé si me va a saltar algo, pero por así enumerar: presidente diocesano de los jóvenes de Acción Católica, empezó... Bueno, con los jóvenes. empezó en su pueblo, que le nombraron con 14 o 15 años. Sí, no, pero le nombraron luego, catequista recién tomado luego, la primera comunión. Cuando ¿no? empezó en su pueblo, luego vino a hacer la homilía aquí, a los 20 años ya entró en el Consejo Diocesano, le nombraron vocal a nivel nacional, y bueno, ya fue un poco... Ya fue un poco todo. Bueno, pues así por sí. decirlo, y lo digo todo: presidente diocesano de Jóvenes de Acción Católica, presidente nacional del Movimiento Rural Cristiano, vicepresidente de la Federación Internacional de los Movimientos de Acción Católica Rural, presidente diocesano del Movimiento Rural Cristiano aquí en Toledo. Reconstruyó nuestra diócesis, y lo vamos a ver también más adelante, la Acción General de Hombres, de la que fue presidente, y formó parte activa de su unión con la Acción Católica General de Mujeres, que estaba separada, digamos, en nuestra diócesis. Bueno, escribió el libro Me sedujiste, Señor. Ahí estamos viendo una de sus últimas intervenciones, creo que a propósito de ya este último plan pastoral diocesano, ¿no?, en un acto en la parroquia de San Julián. Y fue miembro también del Consejo Pontificio para los Laicos. Ahí le vemos en la Santa Misa en San Julián. ¿Qué es lo que más recordaba tu padre de este periodo, de cuando él formó parte del Consejo Pontificio para los Laicos? Creo que fueron 9 años, empezó con Pablo VI, falleció, Juan Pablo I, que no, hombre, y luego con Juan Pablo II. En total creo que fueron 2 periodos, total 9 años. Él iba allí durante tenía obligación, digamos, por el nombramiento, durante 2 veces al año a Roma, y luego algunos cometidos especiales que les encomendaban. Él estuvo en Brasil para unos estudios de comunidades populares, no sé qué, no sé cuánto, pero sobre todo eran esas 2 estancias en Roma. Y lo que más, en fin, lo que más podía recordar mi padre, que lo tenía ahí puesto en su comedor, una foto con Juan Pablo II, y que lo menciona en el libro, y no sé en qué momento, en el que le coge las manos Juan Pablo II y le dice: mi padre, yo daría mi vida por la Iglesia. Se emocionó, y dice: bueno, José, poco a poco, más despacio, tal cual. Sería el momento, en fin. Yo creo que en la entrevista esta que comentabas antes, que fue muy buena, a mí me gustó mucho, la estuve oyendo otra vez el otro día, el momento más importante de su vida, yo creo que le llega a preguntar eso, y él menciona ese, no puede, dice: no, pues cuando me casé, o cuando nacieron... O cuando nacieron mis hijos, no, cuando estaba con el Papa Juan Pablo II, y le dije que yo me entregaba. Sí, así fue, sí, efectivamente. Bueno, vemos ahí imágenes de otra de sus muchas... esto sí, luego le escucharemos en su intervención con motivo del Día de la Paz, 1 de enero, les pongo en contexto, el plan pastoral diocesano, ese curso estaba dedicado a los presidentes, de hecho estás tú también ahí, Jesús Manuel, a los presidentes y responsables de los distintos movimientos de la Archidiócesis de Toledo, y ahí le veíamos también a él. Bueno, hablábamos antes de los inicios, de esa etapa. Yo incluso en algún documento he encontrado que se hablaba de crisis de la Acción Católica, de los inicios en los que la Acción Católica de hombres y la de mujeres pues se juntan, se unen, y aquí en la Archidiócesis de Toledo. Tu padre era el presidente de los hombres, e Inmaculada de Diego era la presidenta de las mujeres. Con ella también hemos estado y nos ha contado lo siguiente. Pues verás, todo empezó en 3 meses, continuó en 3 meses. En la primera asamblea que se hizo, después de estar muchísimos años sin hacer asamblea, y pusimos primera por no liarla, pues en esa primera asamblea Pepe salió elegido como presidente de hombres de Acción Católica. Unos días antes me habían elegido a mí como presidenta, y un mes antes había nombrado don Marcelo
consiliario a don Ángel Fernández Collado, el que hoy es obispo de Albacete, consiliario de mujeres. Y a partir de esa fecha, de esa asamblea, que fue muy numerosa, fueron unas 200 personas para ser la primera, y a partir de ahí arrancamos como trío con el criterio de caminar juntos. Entonces éramos 2 movimientos, 2 comisiones diocesanas, pero un equipo conjunto para trabajar todo conjuntamente. Entonces, todos los planes, todos los proyectos que hacíamos, pues los hacíamos conjuntamente. Estaba muy bien, porque claro, Pepe era la sabiduría y la experiencia, y yo era la inexperiencia total, porque hacía poco tiempo que había, y el poco conocimiento, con lo cual nos complementamos muy bien. Cuando íbamos a los sitios, la cuestión es que Pepe hasta era capaz de improvisar. Él llegaba, yo lo tenía que llevar todo más que escrito y pero él no, él era capaz de improvisar. Y Pepe tenía, a mí por ejemplo me llamaba mucho la atención que cuando iba a hablar a los jóvenes salían entusiasmados. A mí Isaac, Alfredo, Paco me decían, pero qué bien Inmaculada, pero qué bien Pepe, pero qué bien, pero qué bien. Y es porque él transmitía lo que tenía dentro, un fuego interior, que era fruto del Espíritu Santo seguramente, que te arrastraba. Y eso lo tienen no muchas personas. Y luego él era muy trabajador. Y luego tenía detrás una mujer, Mari, que le permitía hacer lo que quisiera. Me decía ella un día, Inmaculada, algunas veces Pepe me riñe porque no voy a determinadas reuniones y no se da cuenta de que si yo hiciera lo mismo que él, ¿dónde estarían nuestros hijos? Yo la entendía perfectamente, porque entonces tenía 5 entre 16 y 6, o sea que fíjate, todo el trayecto que hicimos juntos, y estuvimos 6 años de responsables diocesanos. Luego eligieron a Juli Carato y a Jesús Manuel. Y durante todo ese tiempo la verdad es que hubo un avance grande en la acción católica, porque pues empezamos a trabajar con los jóvenes, con grupos de matrimonios como el de su hijo Jesús Manuel, el que luego fue presidente nacional de hombres, Hernando, o sea que, y se hicieron muchas cosas porque éramos un equipo fuerte para poder trabajar, ¿sabes? Así que muy bien. Bueno, yo creo que es imprescindible al hablar de Pepe hablar también de tu madre. Sí. Yo qué sé. Gran parte, parece que lo mencionaba en la entrevista esta con José María Cueto, en determinado momento. Mi madre era una persona muy sencilla, muy discreta, con mucho sentido común, y efectivamente vemos toda la labor de mi padre, que le faltaban minutos al día, pero claro, eso es a costa de que mi madre pues estaba siempre ahí. Mencionaba en la entrevista, cuando estaba aquí haciendo la mili, dice, bueno, pues estuve en el Consejo Diocesano 4 fines de semana, 3 eran para visitas, pero visitas de apostolado, bum, 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 y una para la familia y para la novia, o sea, y ese criterio siempre lo ha mantenido. Es decir, le preguntaban también en la entrevista, me llamó la atención, sí. Y le decía, entonces has estado 9 años en Roma, ibas 2 veces al año y tal y cual. ¿Y te llevabas a la mujer? Te llevaba a la mujer, dice, nunca. No, es verdad. Dice, nunca. Que no podemos juzgar con criterios de ahora, decir que, sí, pero efectivamente, mi madre siempre ha estado ahí, y mi padre no podía haber hecho si hubiera dado con otra. Bueno, vamos a reconocer que lee a tu madre la labor de que erais 4. 4, sí. 4 hijos, sí. Y obviamente, bueno, pues si tu mi padre se entregaba tenía sus de reuniones esa también de grupo, pero más a nivel de parroquia, y mi padre era, pues, de hecho, las vacaciones, todo el tiempo que estuvo en Roma, los 9 años, pues yo creo que esos, no sé si tuvimos vacaciones, porque el tiempo porque él nunca, lo menciona también por ahí, él no llegó a liberarse nunca, es decir, no ha recibido un sueldo, él tenía su trabajo y el tiempo libre que tenía lo empleaba, y sus vacaciones eran para todo eso, o sea que, y eso si no cuentas con el respaldo, el apoyo, en fin, lógicamente eso no sale. En la última entrevista que nos concedió, que fue a mí, en este plató, hablaba precisamente de eso, de la falta de tiempo. Vamos a ver el corte. Tiene una frase, me va a permitir, justo antes de empezar la entrevista, que me ha dicho a mí, que me ha dejado así un poco
me ha dicho que a usted le falta tiempo. Vamos a ponernos en situación. Pepe tiene 90 años. Sí, sí. Y dice que le falta tiempo al día. Porque todavía me camino y puedo visitar a gente, y puedo estar con gente, sí, y todo el día lo tengo ocupado. Pero visita gente, pero también se dedica a escribir. Tengo a escribir, pero escribo para 2 o 3 revistas que tengo todos los meses, tengo las cosas de mi casa que hacer, tengo 14 nietos y 3 bisnietos que los atiendo perdón, que me perdonen mis hijos, pero muchas veces porque ellos están, gracias a Dios, todos ocupados, muchas veces más que los mismos padres. Que los envíe. O sea que también usted ejerce de abuelo. Yo los atiendo todo lo que puedo y a los incluso de los amigos de los nietos. También hago todo lo que puedo. Luego, no he dejado de tener catequesis nunca. Porque es curioso, cuando yo hice la confirmación, que se hacía muy jovencito, después de la comunión, a los 9 años se hacía, el obispo que fue de Toledo, que luego quedó en Barcelona, no me acuerdo cómo se llamaba, era un obispo auxiliar, bueno, le dijo al párroco, este chico, y yo tenía 9 años, tiene que ser catequista. Y me criaba muy desarrollado, eso es cierto. Y a don Manuel, el párroco, le dijo en el pueblo natal, que yo estuve hasta los 19 años, viviendo en mi pueblo natal, en el Romeral, y fui catequista con personas muy mayores de esa edad, y no he dejado de hacerlo. Bueno, háblame de cómo era como abuelo. Bueno, él dice que él tampoco empleaba excesivo tiempo en... su ocupación principal era pues, sus cosas. Ahora, también te digo, él, por ejemplo, antes de todo esto del confinamiento y todas estas historias, yo vivo prácticamente al otro lado de la calle, la Ronda de Buenavista en el 6, yo en el 25, pero están casi pared con pared. Y él pues todas las tardes se venía un ratillo siempre, y yo cuando íbamos en casa de mis hermanos y demás, él siempre con los muchachos de muy pequeñitos, sí jugaba con ellos y tal, pero les hablaba de cosas de catequesis, les preguntaba cosas, como sí, pues como te lo digo, y les cogía y tal, entonces no sé qué, no sé cuánto, la vida de gracia, tal, la Virgen, tal, cosas, siempre aprovechabas, incluso esos momentos que se supone que son un poquito más de pero relax. También, sí, siempre era una cosa, pero bien, la verdad es que, y cuando vivía mi madre, pues bien, lo que pasa es que él tampoco es que fuera especialmente muchachero, y luego él también tenía, entre todos los nietos que tenía, algunas preferencias, y eso lo notaban los otros lo dice también en la entrevista. Sí. Yo me acuerdo perfectamente una vez que, sobre todo, eran entre ellos, uno del cuarto mío, Daniel, pues le tenía verdadera devoción. De tal forma que se presentó una de estas veces que iba por las tardes a casa, abrió Elena, la última, que era muy pequeñita, y dice mi mujer, ¿quién es? Dice no, es Pepe, dice, pero yo creo que viene a ver a Daniel, tal, y ya no le dice, o sea, ya hasta ese punto lo tenía, pero bien, o sea, que eran cosas también, yo lo entiendo también, con unos cuadras siempre más que con otros, pero bien, he tenido muy buena relación con ellos, y a mí sí me ha sorprendido relativamente también, que estaban algunos de ellos muy afectados ahora, igual que yo, la verdad es que, hombre, sientes pero no tengo especial pesar de la muerte de mi padre, porque lo he vivido, es como que haya pasado a donde tenía que estar y ya está, pero sí, algunos de mis sobrinos, los hombres, estaban muy compungidos, sí, porque han tenido una relación muy... Porque incluso ahora, que ya iban siendo mayores, pero él no dejaba de aconsejar, de decir a tiempo y a destiempo, eso sí lo cumplía, porque a lo mejor otros por falso respeto no decías algo, pero él sí tenía que decir las cosas, o las decía o las escribía, que era mucho escribir, ¿sabes? Sí, cogía una tarjetita y le decía lo que le tenía que decir a cada uno, ¿sabes? En ese sentido, pues también es admirable, sí. Bueno, vamos a recuperar otro de los momentos en los que hablábamos con el señor arzobispo de tu padre, de Pepe, y él pues hacía esta referencia a su entrega como laico y a lo que podemos aprender los laicos hoy de su vida. Escuchamos. El hombre que desde su vocación laical, que nunca se quiso salir, o sea, él solo quiso ser laico, lo cual significa que incluso se habla de que cuando se quedó viudo en algún momento se le ofreció el poderse ordenar de diácono permanente o de sacerdote. Él dijo que quería seguir, vivir y morir como laico. O sea, es para mí una referencia de lo que es un laico cristiano, el hombre que vive su fe en el ambiente del mundo, en su trabajo, en su familia, que hace su apostolado sin salirse de los cauces de lo que podríamos decir el mundo, la gente, y sobre todo que es un hombre que vive una pasión fuerte por Jesucristo. Yo
Si tuviese que definir algo de él, era su pasión por Cristo, por la Iglesia, por el apostolado seglar. No era una persona que lo viviese, podríamos decir, como el común de mártires, sino que él lo vivía de un modo apasionado. Su profunda espiritualidad, su profundo amor a la Iglesia, su profundo amor al laicado, su profundo amor a los movimientos de acción católica, en el cual él fue un impulsor. Él estuvo tiempo, como sabéis, con Juan Pablo II, porque fue del Consejo Mundial de Laicos, por tanto un hombre que cenaba muchas veces con el Papa, con Juan Pablo II, lo cuenta él, incluso se confesó alguna vez con el Papa, lo cuenta también él. Es decir, que es un hombre, yo pienso, que apasionado por Jesucristo, la Iglesia y el Evangelio. Bueno, aquí en una de las declaraciones, de las entrevistas que concedía a este canal, a mí me impactó mucho una frase que decía tu padre, dice, es que yo estoy enamorado de Jesucristo hasta los tuétanos. Sí, era una frase que incluso escribiendo pues lo repetía, sí, la verdad es que, y lo transmitía, las cosas como son, que se le notaba. Comentaba ahora con una de tus compañeras arriba al venir, pues que lo decía también don Demetrio en su artículo, él cuando se dirigía a los jóvenes los entusiasmaba, no le veían como una persona de 80 y tantos años que decía, bueno, a ver qué nos va a contar. Al contrario, la gente enganchaba muy bien y la gente, pero era por la pasión que ponía, que se desbordaba y ese convencimiento pues lo exteriorizaba muy claramente, verbal y gestualmente también, o sea, que era una persona, y rápido, pues la gente decía, oye, ¿estarías de acuerdo o no? Porque yo había algunas cuestiones, yo sí he discutido luego muchas veces también con mi padre, pues yo he estado un tiempo también de presidente diocesano y él tenía una visión y yo tenía otra, entonces, pero hay que reconocer que ese convencimiento lo tenía y esa pasión la ponía en todo lo que ponía. Así que eso es así. Desde luego. Hay una frase que vamos a recuperar ahora que yo creo que define muy bien pues lo que él pensaba a propósito pues, de la entrega de su tiempo para los demás, desde su día. Antes hablábamos no del tiempo, la falta de tiempo, que a mí me sorprendía que me decía cuando vino aquí en noviembre, si es que a mí me falta tiempo. Y en contra de lo que mucha gente pueda pensar hoy, que una persona ya jubilada y más con 90 años, pues tiene pocas cosas que hacer más allá de ir a la compra y poco más, pues tu padre no le veía así, ¿no? Pero vamos con la siguiente frase que compartía con nosotros en otro programa, en otro plató, y que creo que define muy bien esta visión de Pepe. Es mucho más divertido estar con una persona que estar viendo una película de cine. Es tremendo, ¿eh? Es una sentencia que a mí me ha dado mucho que pensar. Alguna vez sigue últimamente estas películas que iban estrenando así de contenido religioso, sí hemos ido con él, pero yo no recuerdo así de... Incluso, fíjate, hemos vivido, hasta los años 80, vivimos en Palomarejos y justo vivíamos encima de un bar. Yo creo que nunca jamás pisó el bar y tenía una relación extraordinaria con los vecinos, con el bar, con todo el mundo, pero él nunca fue a un bar. Que yo recuerde al centro, de esto de los ancianos y tal, yo no iba, Viajes del Inserso, jamás. Nos contaba de uno en el programa, en el último plato, pero bueno, de ahí no he sacado. Pero de uno que fue y porque le invitaron. Pero desde siempre, la verdad es que tampoco... Ya te digo, ni de cine, ni de leer libros, decir, bueno, pues a mí me gusta mucho leer y siempre tienes pues una novela. Si él sí leía, eran cosas para lo que tenía que hacer, no era para cosas para divertirse. Para divertirse o distraerse. No, cosas como decir. Pero eso en fin, que le llenaba mucho y le daba energía. Bueno, hablar de Pepe es hablar de la Acción Católica de Toledo. Lo hemos visto con Inmaculada cuando nos hablaba de esos inicios, ¿no?, de la Acción Católica, donde se unen la femenina, la masculina, podemos decir, ¿no? Estaba ahí Pepe como presidente de los hombres, ella como presidenta de las mujeres. Yo te voy a pedir que tú, que has sido también presidente diocesano de la Acción Católica, pues que me hables de Pepe en la Acción Católica. Pero vamos a escuchar primero el siguiente total de lo que, bueno, pues él pensaba que había sido la Acción Católica en su vida. Soy hechura de la Acción Católica. Yo desde los 14 años ingresé a la Acción Católica, es la que me hizo seglar de verdad y la que me formó a todo meter, la que me estimuló incluso para formarme y a promocionarme cada día más.
y he trabajado mucho en la Acción Católica. Desde mi pueblo yo era ya responsable comarcal, porque tenía una comarca muy grande, porque llegaba a Consuegra y de Madrilejo, esos pueblos grandes, que yo hice algún cursillo ahí con don Eusebio Ortega, con don Amado Seide Ibarra y con todos estos conciliares que ha habido aquí. Y luego ya llego a Toledo y me nombraron presidente del Centro Castrense, que ese le fundé yo en la Academia de Infantería. Y luego ya cuando terminé la Academia de Infantería me incorporaron al Consejo Diocesano, aunque no he dejado nunca mi parroquia, esto tengo que decirlo. Yo soy una persona eminentemente parroquial, comencé en la parroquia y sigo en la parroquia todavía. Y aunque he estado con cargos nacionales, yo nunca me ha gustado que me liberaran. Han intentado la tentación en todos los niveles que he estado, tanto en el diocesano como en el nacional, internacional, en Roma y tal. Cuando termina, nunca he querido estar más de 2 mandatos. Generalmente los mandatos aquí en España eran más cortos, son de 3 años, pero en el extranjero, en todas partes, yo creo que aquí se están poniendo ya en algunos sitios de 4 años. Eran de 4 años, pero nunca he querido repetir más de 2 mandatos, ni en la FIMAR, ni en la Comisión Nacional de Acción Católica en Madrid, ni en Roma, porque tienes el peligro de profesionalizarte. En todos sitios han querido incluso contratarme, que me quedara allí para liberarme y tal. Y he defendido siempre a los liberados. Me parece que en organizaciones importantes los liberados hacen un papel colosal, pero yo no he querido serlo. Sí, no, me acordaba antes de que pusierais este corte precisamente de la frase con la que empieza, que es hechura. Hechura de la Acción Católica. Se podría, efectivamente, es una muy buena definición. Mi padre ha sido lo que ha sido por la Acción Católica. Es decir, mi padre lo dice en su biografía y demás, pues, nació en una época complicada, la guerra, posguerra, falta de recursos. Él le hubiera encantado estudiar porque tenía mucha capacidad, no pudo estudiar y todo lo que ha sido de formación humana y cristiana, por supuesto, ha sido por la Acción Católica, del estudio, de documentos, de relaciones, ha sido por la acción. Y para él la Acción Católica ha sido su vida familiar también, pero su vida globalmente era esa. Leía el otro día de estas frasecillas que vienen en los calendarios decía, bueno, cuando lleguemos al cielo pues nos van a preguntar, oye, pues ¿dónde están tus heridas? Y dice, pues no tengo heridas. Y entonces, ¿por qué has luchado tú? Te van a decir, pues mi padre cuando se haya presentado sí que tenía heridas. Fíjate, él cuando lo mencionabas tú y no lo hemos tratado mucho, pero mejor, tampoco es un tema que yo tenga. El tema de la crisis de la Acción Católica, él permaneció absolutamente fiel a la jerarquía, cuando había cuestiones que a lo mejor eran muy discutibles, pero él permaneció fiel, lo cual le costó un infarto. Él sufrió un infarto. A partir de ahí mi padre se pegó un bajonazo, estuvo con depresiones y con tratamientos, porque todo eso le supuso tal tensión que entonces gran parte de las heridas que pueda tener es precisamente también por la Acción Católica. O sea, y eso es así. Bueno, decías antes, y también don Demetrio Fernández en su escrito en Padre Nuestro así lo destaca, ¿no? Que era una persona capaz a sus 80 y tantos, 90 años de encandilar a los más jóvenes, a los de ahora. Fíjate que yo he estado en muchas intervenciones suyas y lo he visto, pero tampoco había terminado yo de caer en la cuenta, porque como lo veía tan normal en mi padre y tal, pues yo qué sé, no me llamaba la atención, pero cuando se lo había escrito a don Demetrio y luego tu compañera también me lo ha recordado, digo, es que es verdad, efectivamente. Sí, o sea, tenía esa capacidad de poder conectar con generaciones que nada tienen que ver con... Y precisamente hemos querido hablar con el actual presidente de la Acción Católica, con Paco, que él mismo nos recordaba cómo allá por los 90 pues fue capaz de encandilarlos también a ellos. Lo vemos. Bueno, pues Pepe creo que resume todo aquello de lo que es el laicado, de lo que la Iglesia ha venido hablando del laicado, pues probablemente desde el Concilio Vaticano II para acá. Pepe ha sido una persona que se ha creído esa vocación a la santidad, que ha vivido esa vocación como una entrega y una generosidad en la Iglesia, como su hogar, como su casa, como su lugar de encuentro y de evangelización, y la ha vivido pues, con un apostolado en sus realidades, en su vida, en su familia, en sus compromisos que se le han pedido, bien dentro de la Iglesia, bien dentro de la diócesis. O sea que Pepe resume o contiene perfectamente toda aquella imagen del laicado que la Iglesia tiene hoy. Bueno, Pepe la verdad es que, y eso dice mucho de él, de las personas que tienen capacidad, que tienen carisma, que tienen mensaje, pues que no se quedan ancladas en su generación,
sino que son ejemplo también para todo tipo de generaciones, ¿no? Yo recuerdo cuando empezamos en Jóvenes de Acción Católica por finales de los 90 y principios de los 2000, pues que Pepe era una de las personas que venía a nosotros a instruirnos, a hablarnos de la acción católica, a hablarnos de su testimonio, y todo nos llegaba mucho. O sea que eso habla de la virtud en él, pues para incluso a otras generaciones seguir transmitiendo un mensaje fresco que les puede ilusionar, que esos jóvenes que nos poníamos en ese camino lo cogíamos con mucha grandeza, ¿no? Y entre ese servicio que nos hacía Pepe, en ese momento escribió este libro de Antonio Rivera, que gracias a Pepe pues conocimos a Antonio, esta gran figura, y nos lo presentó como ese joven santo, como ese joven ejemplar, el joven laico, el joven que era apóstol, el joven de la acción católica, y que, bueno, como para un modelo para seguir, ¿no? Entonces, estamos nosotros en esa tesitura, ¿no? Queríamos ser como Antonio Rivera y cuando fuésemos mayor como Pepe Díaz Rincón. O sea, de jóvenes como Antonio, pero luego aspirar a convertirse, bueno, a ser como Pepe cuando fuesen mayores, ¿no? Sí. Háblame de qué te contaba tu padre de Antonio Rivera y de don José, que también conocí. Con don José, pues desde que coincidió, lo cuenta en su libro, creo que fue, no sé dónde, en el primer momento, entró en contacto con él, fue su director durante toda la vida y luego hasta hace nada se han seguido organizando unos ejercicios en los de la Inmaculada, que eran los que siempre daba don José. Ha tenido una relación pues muy íntima. Todos los años había una tanda de don José, en los que mi padre pues se ocupaba un poquito de invitar gente, de organizar, de estar un poco al tanto, y bueno, pues don José para mi padre ha sido pues un ejemplo absoluto, y a partir de ahí pues también pues lo que era toda la familia Rivera, con la figura de Antonio Rivera. Durante muchos años, en el aniversario de la muerte de Antonio, pues hemos organizado siempre algún acto cuando han vivido, todavía vivía su hermana allí en la casa, allí en la habitación donde murió Antonio. En fin, ha sido una relación, un ejemplo pues absoluto para mi padre, ¿no? Pero toda la familia Rivera, no solamente Antonio, don José, pero también hablaba con mucha devoción de los padres de Antonio, de la relación, de las vivencias que tenían, de las veces que íbamos nosotros allí, porque hemos ido mucho de pequeños. Yo, de hecho, la primera comunión, sí, antes había otras normas, parece ser, pues la recibí y mis hermanos también, yo creo que menos y la recibimos en la habitación donde falleció Antonio, y la primera comunión a mí, pues me la dio don José Rivera, o sea que ha sido una relación que ha mantenido. De hecho, me acuerdo también, ahora me viene a la cabeza, cuando hicieron mis padres los 25 años de casados, a la única persona con la que comió con nosotros fue don José Rivera. Era la familia y don José Rivera, que era don José Rivera. Era parte de la familia también. Bueno, uno de los retos, yo creo, más actuales, ¿no? Y bueno, entiendo que cuando tu padre también participó como presidente dirigiendo la Acción Católica, pues también estaba ahí, ¿no? Era el tema de la formación de los laicos. Vamos a escuchar lo que decía a propósito de este tema, Pepe. Yo, por lo que veo, en los laicos, lo mismo que sean mayores, que sean más jóvenes, el pecado número uno, o el error número uno de los laicos hoy es la falta de formación que tienen. Que tienen que tener más formación, hay que descubrirles ese campo, descubrirles que ellos son sal y luz. Era una clave, sí, una clave, pero no es que fuera tampoco... Mi padre tenía esa experiencia, lógicamente, pero es algo que ha resaltado siempre el magisterio. Juan Pablo II, que venía a decir en Cristifiore y Leche que una prioridad de máxima urgencia era la formación de los laicos. Y era... Bueno, este programa de hace poco, era en los años 80 y ahora aún más, desgraciadamente. Es decir, que necesitamos estar permanentemente, y no es que tengamos, es que he hecho este curso, sino simplemente los documentos. ¿Qué es lo que hizo mi padre? En definitiva, mi padre era cursillo pues, o de formación, decir que le han dado este título, no tenía ningún título, pero todos los documentos de la Iglesia
gracias a las reuniones de Acción Católica, encuentros y demás, pues los manejaba del Concilio Vaticano II, de los papas, todo eso los permanentemente subrayados, los sabía de memoria. Entonces, eso es lo que nos falta muchas veces, un poco todo ese conocimiento de lo que la Iglesia ha dicho en relación a los laicos, y ha dicho tantísimas cosas y tan hermosas, y las tenemos ahí un poco pues por descubrir en muchos casos. Laicos y sacerdotes también. Pero aún así tu padre lo tenía claro en cuanto al documento que aconseja para la formación de los laicos. Lo escuchamos. Uno de mis libros de cabecera. Esta es la Christi Fidelis. Tengo encuadernadita y la tengo mucho, y prácticamente me la sabía de memoria. Yo he recitado, otro habéis estado conmigo en propagandas y en reuniones, que ha dicho párrafos enteros porque me la sabía prácticamente de memoria. La luz que me dio a mí, la paz que me dio, la orientación que me dio fue única. Y es que es el documento más importante para los laicos en toda la historia de la Iglesia. Sí, tenía yo en mente esta intervención, pero es así, es que es el documento, después de ese documento ha habido más, pero que ese es el principal y ese es el catecismo de los laicos, y él efectivamente, lo tenía súper encuadernado. Yo también lo tenía súper subrayado. Porque él se sabía párrafos. Sí, se sabía párrafos enteros, sí. Así sí. Bueno, estamos hablando de Pepe como catequista, de Pepe y la formación, de Pepe como presidente, de Pepe que da charlas, de Pepe que ayuda a otros a formarse, pero claro, puede parecer que eso tu padre lo hacía, bueno, pues por él mismo, no sé, pues por lograr un cierto... pero no hemos hablado de tu padre y la oración, de que toda esta fuerza, todo ese poder para encandilar a los demás, ese Espíritu Santo, ese fuego que decía Inmaculada que tenía él dentro y vivo, pues le venía sin duda alguna de la oración. Tú me has parecido que comentabas que incluso él empezaba los días rezando. Sí, él se levantaba muy temprano y lo primero que hacía era rezar. Él desde hace muchísimos años era la liturgia de las horas, lo mismo que rezan los sacerdotes, que la Iglesia lo recomienda también para los laicos. Él desde el principio, como era una persona muy eclesial, era la oración de la Iglesia su fuente de espiritualidad. Luego siempre tenía algún librito, algún documento que podía consultar, pero lo que es la oración diaria era el breviario de los 4 tomos. Él tenía, de hecho, a mí me los regaló, y lo tengo como reempaño, los 4, en fin, y yo desde entonces no he dejado de regalar, pero su fuente principal es la oración de la mañana y, por supuesto, la Eucaristía. Yo creo que no sé si habrá fallado algún día, ahora con la pandemia y todo esto, lógicamente, pero la misa diaria para él era, la frecuencia de sacramentos era lo habitual, es decir, tampoco es que fuera de una espiritualidad, era lo eclesial, lo normal, ¿verdad? Lo normal. Luego hablamos de ese tema, de la Eucaristía, porque quiero que veas este corte en el que habla de lo que supone para él la oración. La oración es que es el oxígeno del alma, no cabe duda, y es la que natural, la que las hace relacionarnos con las personas divinas. Sí, es una muy buena definición, ¿eh? Sí, efectivamente, era la liturgia de las horas y una cosa súper importante, que también es muy básica, el rosario. Él siempre iba con el rosario. Cuando iba por ahí por las calles, él iba con su rosario. Además era un rosario que yo que sé, a lo mejor tienes uno así más discretito y tal, pero él era de estos largos que le colgaba y él iba al autobús cuando lo cogía, ya últimamente no cogía el autobús, pero si subía al autobús, no sé qué cuánto, él iba siempre con el rosario. Muy devoto de la Virgen María, de las cosas básicas, pues esa era su fuente de espiritualidad y no lo dejaba, La Eucaristía, la oración de la mañana y el rezo del rosario. Vamos a invertir el orden, porque ahora quería hablar yo del cristianismo. Estaba así puesto en el guión de qué es lo necesario para vivir el cristianismo según tu padre, pero vamos a hablar ahora de la Eucaristía y de una frase, ¿no?, que él pronuncia en una de las entrevistas, en la que dice que yo todos los días de mi vida le pido que no me prive de su presencia. Vamos a escuchar este total y ahora enseguida lo comentamos. Todos los días de mi vida le pido que no me prive de su presencia eucarística. Y entonces yo tuve que idear algo. Y como yo pertenecía a la caballería, me saltaba por las caballerizas nuestras, incluso los chicos míos, mis compañeros me respaldaban. Me daba un salto y me saltaba al hospital, que estaba muy cerquita de allí. ¿Hospital provincial? Que allí había la misa a las 7, porque las monjas tenían que ir a las 8 al servicio. Y quedaba la casualidad que el capellán de allí era el que me había bautizado en el Romeral. Y entonces me iba todos los días. Que luego me dijo el teniente coronel
jefe de estudio, que cuando le dije que hacía eso, dice, ¿cómo hace usted? Pues puede usted tener cárcel para toda su vida. O sea, se jugaba el tipo por sí, él participar de la Eucaristía en el hospital, sí, en el parece provincial. ser que no tenían facilidad, ¿Sí? Era otra época también. Sí. Y sí, se colaba, que estaba pared con pared y se iba a misa todo el Oye, día, sí. ¿y cómo lo pasó? Tú dices, no recuerdo que mi padre haya pasado un día sin participar de la Santa Misa. ¿Cómo pasó el confinamiento? El confinamiento a la fuerza, como nos pasó a todos, efectivamente, él, pues, sin comulgar, en cuanto... Y con la Eucaristía en la televisión. Él solía poner la del canal diocesano y también la de 13 Televisión, recuerdo yo, porque sí que, ya digo, comenta antes que yo vivo muy cerca de él. Entonces, tanto mi hermano como yo, pues sí que nos pasábamos, no todos los días, pero durante el confinamiento sí un ratito, a llevarle alguna cosa de compra. Y él recuerdo que la misa que solía escuchar era de 13 TV, y los domingos yo creo que era de Don Demetrio y el canal diocesano también, pero sí, efectivamente ahí no pudimos comulgar a nadie, pero en cuanto se pudo y se abrió, yo sí que me acuerdo de subirle a San Juan de la Cruz y a comulgar, y a Santa Teresa, en cuanto pudo él lo recuperó. Incluso, ya te digo, lo he comentado antes, el día de la nevada hizo el intento de, porque es que tenía, digo, ¿pero a dónde ibas? Cuando ya me enteré, dice, no, es que me tocaba leer, decía, digo, sí, pues se va a cerrar la iglesia porque tú no llegues a... Entonces, pues para él era súper importante, claro. Bueno, y ya para terminar, pues esto es lo que nos contaba Pepe de la vida, de cómo veía él la vida sin fe. Le preguntaban pues qué sentido tenía la fe para él en su vida y contestaba lo siguiente. Vivir el cristianismo con muy poquitas cosas bastan, sabiendo que Dios existe, que es bueno y que nos ama. Esto es importantísimo, y que quiere que todos los hombres se salven. Quiere que le conozcamos y le demos a conocer, porque una cosa que no se conoce no se puede amar, es un principio de filosofía. Y el Jesucristo mismo dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, y ya en el Nuevo Testamento me parece que eso seas el que dice, no quiero misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocausto. Bueno, este total en concreto hablaba de lo necesario, ¿no?, para vivir el cristianismo. Y ahora sí, como vamos un poquito mal de tiempo, si te parece, damos paso al anterior, al que yo hacía referencia, cuando tu padre pues, afirmaba que para él la vida sin fe no tiene sentido. La vida en sí, sin fe... No tiene sentido. Está vacía, Yo digo ¿no? siempre que la fe da sentido a todo, hasta el dolor y la muerte, que ninguna filosofía da respuesta. Pero el cristianismo lo da, no te quita que lo pases. Pero, ¿sabes? Si sufres, tiene sentido para merecer por otros. Muy bien. Pues así lo decía él con ese vigor. Hasta última hora. Sí. Sí. Porque ahí tenía 86 años, ya estaba. Luego ya empezó a decaer, pero vamos, tenía la cabeza perfectamente. Sí, bueno, en noviembre estuvo aquí y la entrevista, bueno, la pueden ver si acuden a nuestras redes, a nuestro canal de YouTube. Y bueno, ya te digo que él fue capaz de defender un tema, bueno, pues con su material, su formación y bueno, pues lo sacó perfecto. Ya por último, Jesús Manuel, antes de agradecerte que hayas querido venir y compartir este programa con nosotros, bueno, pues ¿qué dirías de tu padre en estos momentos? Entiendo que son muchas las cosas las que podemos aprender de él, hemos visto como referente del laicado, pero tú como hijo, ¿con qué te quedas? Pues como hijo, pues a lo mejor con eso último que me dijo, la petición en fin, pues mi padre era, pero de las últimas cosas, esa petición de perdón y esa humildad que a lo mejor a veces no traslucía, pero que en el fondo estaba ahí porque es de las cosas que nos trasladó. Y sobre todo, pues me quedaría con lo que es la fidelidad, la pasión, la responsabilidad, el ocuparse de las cosas en su momento, el ser fiel en todo momento. Sí, me quedaría con esa actitud de mi padre, de fidelidad y de amor a la Iglesia y de pasión en lo que hacía hasta el último momento. Es decir, no dejarse vencer por circunstancias, por situaciones, por cuestiones, claro, sino que siempre hay algo más que te está esperando y por lo cual vale la pena dar la vida. Yo creo que en definitiva, y es uno de los totales que no tenemos, pero podría servir para cerrar el programa perfectamente,
a mí es algo que me llamó mucho la atención. En definitiva, podríamos decir que era un enamorado de Jesucristo, Sí. hasta los tuétanos, como decía él. Sí. Y eso pues lo llevó hasta sus últimas Hasta el final, consecuencias. efectivamente. Y era, claro, una persona cuando está enamorada de Jesucristo, pues desprende y lo vive y contagia. Se nota, efectivamente. Sin duda alguna. Muy bien. Jesús Manuel, muchísimas gracias por A estar vosotros por este programa y por esos, en fin, nada más fallecer ya pusisteis la noticia en el Padre Nuestro, en fin, no me queda más que agradecer pues la atención que habéis tenido con mi padre y este último programa del cual te felicito porque, en fin, yo me decía, ¿te parece el vídeo? Digo, me parece como tuviera que hacer yo algo de esto, o sea que muchas gracias a ti y a la cadena. Bueno, y aún así nos quedamos con la sensación, Jesús Manuel, de que podíamos haber contado más cosas porque Pepe daba para mucho. Daba para mucho, sí, verdad, pero sí, bueno, verdad. en cualquier caso, nuestro material, tanto el programa Contraluz como el programa sobre custodios que compartió con nosotros aquí en el mes de noviembre, pues están en internet. Disponible en internet. Y está disponible y desde luego que merece la pena verlo para, bueno, pues para seguir descubriendo cosas de Pepe. Muy bien. Jesús Manuel, muchísimas Muchas gracias. gracias. Un abrazo. Gracias. Y a ustedes también gracias por su compañía y hasta la semana que viene.